Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si son tan amables, en el libro de los Hechos. Hoy tenemos una exposición ligera y dirigida especialmente a aquellos que están entre dos pensamientos. ¿Me convierto o no me convierto? ¿Me hago cristiano o no me hago cristiano? ¿Lo dejaré para mañana o quién sabe si para la próxima semana o para el próximo mes? Y hasta se preguntan, ¿y por qué yo no lo he hecho ya? En mi caso, yo postergué tantas veces mi conversión, más bien mi reconciliación con el Señor, porque ya había hecho profesión de fe desde la niñez, pero en la adolescencia me separé, me aparté y se me hacía difícil regresar hasta que alguien me invitó a un campamento a la edad de 15 años. Y en verdad yo no fui con la intención de reconciliarme, sino de ver las chicas que habían allí en el campamento, pero resultó que el Señor me dejó amarrado a Él y entonces en un momento determinado, en ese proceso, me reconcilié con el Señor. Claro, cada noche venía un pensamiento a mí, ¿y si tú mueres? ¿Y si tú mueres en esta hora, en este momento? Y eso me abrumaba, porque yo tenía un claro conocimiento de la eternidad y de la responsabilidad de dar cuentas a Dios, hasta que entregué mi corazón al Señor Jesucristo. Y uno de los salmos vino a ser y ha venido a ser mi filosofía, mi norma, aquel que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor Jehová, me haces vivir confiado. De ahí en adelante pues puedo dormir tranquilo, sabiendo que si parto voy a estar con el Señor. Esta es la historia entonces que se narra aquí en el libro de los Hechos de un hombre de Estado. En el capítulo 26, versículo 28, dice la Biblia de la manera siguiente: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿Por qué no leemos también el versículo 29? Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Comencemos viendo el contexto de esta reacción y vámonos todavía más allá del contexto. Comencemos con la promesa que Dios le hizo a Pablo. Saben ustedes que Dios se le apareció a Pablo cuando iba camino a perseguir a los creyentes. Se le apareció y la luz le resplandeció, no solamente a él, sino a todos los que estaban con él. Pero inmediatamente él se dio cuenta que el Señor le estaba visitando. Cuando le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? En verdad Pablo no estaba persiguiendo a Jesús literalmente, pero sí estaba persiguiendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y perseguir a la iglesia es como perseguir a Cristo mismo. Quien le hace un bien al pueblo de Dios, le hace un bien a Dios mismo. Pero quien intenta hacerle un daño al cuerpo de Cristo, le hace un daño o intenta hacerle un daño a Cristo mismo. Por eso Pablo, cuando escribió su carta a los Corintios, dijo: el que intenta destruir el cuerpo, hablando de la iglesia, Dios le destruirá a él. Pablo dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Oh, reaccionó inmediatamente. Reconoció a Jesús como el Señor. En otras palabras, reconoció a Jesús como el dueño, como el soberano. Esa palabra Señor era utilizada para el César que se consideraba como un Dios y se tenía como un Dios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Inmediatamente Pablo se convirtió, pero quedó ciego por un tiempo. Luego el Señor le indicó dónde debía de ir, al mismo tiempo que obraba en la conciencia y en la voluntad de un profeta. Y le hablaba a este profeta y le decía: ve donde Saulo. Y cuando este profeta le habla a Saulo, luego entonces convertido en Pablo, le dice proféticamente lo que iba a acontecer con él.
tú me serás, dice el Señor a través del profeta, de testigo y de testimonio para muchos, para gobernantes, para reyes, delante de reyes, tú me serás de testigo. Pablo no sabía cómo iba a ser de testigo, cómo iba a dar su testimonio delante de los grandes. Él no lo sabía. Él pudo haber pensado, bueno, me dará un ticket, tomaré un barco e iré hacia Roma y entraré a palacio y le predicaré al César y a los de la casa del César. Iré a los gobernadores, a los representantes del imperio romano y proclamaré allí como un embajador del reino. Pero no, él fue como prisionero. En un momento específico de su historia, por estar predicando la palabra, lo acusaron. Y Pablo, para librarse de la muerte y para librarse de estos judíos perversos, decidió apelar al César. Él podía apelar al César por una razón, porque era ciudadano romano. Al apelar a César, habían algunas consecuencias que él tenía que afrontar. Si lo apelaba al César, cualquiera de estos gobernadores o representantes del imperio, si él apelaba al César, pues no podían librarlo aun cuando ellos quisieran, porque había apelado al César y al César tenía que ir. Así eran las leyes romanas. En este caso estaban todos impresionados, los jueces, los gobernadores, estaban impresionados con el testimonio de Pablo. Pero alguien estuvo cerca por allí y entonces quisieron que este hombre pues conociera el testimonio de Pablo. Capítulo 26 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Escuche lo que dice también el versículo 22 del capítulo 25, forma parte del contexto. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo, mañana lo oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los comandantes y príncipes, hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, gritando que no debe vivir más. Pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, lo he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, Rey Agripa, para que, después de examinarlo, tenga yo que escribir, pues me parece fuera de razón enviar un preso sin informar de los cargos que haya en su contra. Fíjense ustedes cómo la providencia armó todo, no solamente Festo, no solamente Agripa, no solamente Berenice, no, habían otros grandes allí, ¿verdad?, que querían escuchar el testimonio de este hombre. Ahora debe resaltarse que era digno de ser escuchado él. ¿Por qué era digno de ser escuchado? Que él mismo lo diga, que él mismo lo diga. Oiga usted en el versículo 4, después obviamente de una introducción que resaltaremos más adelante. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, Rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Permítame resaltar esto aquí. La vida anterior del apóstol Pablo era un judío, pero no cualquier judío, era un fariseo consistente en su religión, en su fe. Lo bueno del caso es que los que estaban escuchando conocían de esa religión. Ahí estaba una de las mujeres judías que se había casado con uno de los grandes de ellos, que sabía ciertamente la forma estricta de los fariseos. Pero más que esto, ellos también conocían con claridad meridiana acerca del pueblo de Israel.
Es interesante. Acerca de la consistencia de este pueblo, todas las naciones eran politeístas, por lo menos la mayoría de las naciones. Sin embargo, esta nación era monoteísta. Solamente tenía un Dios, a Jehová. Pero conocían también de los milagros extraordinarios de Jehová. Había dividido el Mar Rojo en dos después de haberlos sacado dramáticamente de Egipto. Y habían escuchado acerca del maná que había descendido del cielo para alimentarlos a ellos en el desierto, y de cómo el Señor los cubría de los rayos fuertes del sol, y cómo le era lumbrera en la noche de las aguas amargas de aquel río, cómo se convirtieron en aguas dulces. Pero también supieron de los juicios de Dios contra Faraón, y supieron de los juicios de Dios o de las disciplinas de Dios contra su pueblo, que podían llegar en poco tiempo a tierra prometida, pero duraron 40 largos años. Estos romanos, al igual que muchos paganos, tenían profunda inquietud con relación a la nación judía. Alguien bien dijo que una demostración de la realidad de Dios patética es la nación judía. Los que estudian esta nación no dejan de asombrarse al ver cómo ha sido preservada o ha sido protegida por Dios, además de resaltar su libro singular, la Biblia. Cómo Dios los utilizó a ellos para que conservaran estos oráculos sagrados. El impacto era grande, tan grande que cuando el Señor Jesucristo nació, llegó la noticia ante Herodes. Y Herodes mandó a buscar a los hombres sabios de Israel para que le interpretaran las profecías. Y en efecto, interpretaron acertadamente, y dice la Biblia que él fue turbado, pero no solamente él fue turbado, sino toda Jerusalén con él, mostrando que había credibilidad en esta nación, que había credibilidad en la Biblia, y de manera particular que este hombre creía, porque se había dicho que el rey de los judíos había nacido. Entonces, al hablar Pablo así, estas personas estaban prestando significativa atención. Un cambio ocurre en este religioso intelectual y acaudalado, porque lo que no se ha contado de Pablo es que Pablo era un acaudalado. En otras palabras, era un hombre de solvencia económica, ¿verdad? Porque nosotros cuando escuchamos hablar de un pastor, y sobre todo si escuchamos de un pastor clásico, pues ya no, el perfil del pastor de hoy en día, en cierta forma ha cambiado, pero el pastor de 20, 30 años atrás, en el contexto de América Latina y de nosotros aquí en la República Dominicana, era un pastor analfabeto, probablemente con poca cultura, con poca lectura, ¿no? A veces que combinaba muy mal la ropa, pero con mucha unción y con mucha dedicación, y así Dios usaba esos pastores. Pero es la idea que se tenía. Esto ha cambiado. Hoy tenemos una cantidad significativa de médicos que hasta han abandonado su profesión para dedicarse por completo a la obra de Dios, de ingenieros, de abogados que están dedicados a tiempo completo a la obra de Dios, o que dividen su profesión con su ministerio pastoral. Pero en aquel contexto, de alguna forma, era así también. Pedro era un pescador sencillo. Llegaron a decir algunos, hablando de los discípulos, no saben de letra. ¿Y cómo es que hablan con tanto poder y con tanta unción? Porque aquí el asunto no es la intelectualidad. Aquí el asunto es que Dios nos acompañe, que Dios nos unja. Pero en este caso particular, Dios escogió un hombre preparado intelectualmente, preparado religiosamente y con poder económico. Es decir, Pablo tenía poder económico. Su papá tenía mucho dinero, su abuelo tenía mucho dinero. De hecho, por eso logra tener la ciudadanía judía, que tenía un costo muy alto. Pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué esto debe destacarse? Bueno, porque a Pablo le estaban escuchando con respeto. Los que conocían a Pablo, porque debía ser conocido, decían, este no es cualquier hombre, este es un hombre que si está en esta causa es por alguna razón profunda, por alguna persuasión o una convicción, algo que lo está amarrando, algo que lo está dominando. En otras palabras, no se ha metido a la religión por lucro, no, o para lucrarse. No se ha metido para congraciarse, no.
algo pasó o ha pasado en el corazón de este hombre. Pablo entonces relata lo que ocurrió. Dice que él había perseguido a los cristianos. Escuche, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre, es decir, contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahora miren lo que dice Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santos. Oh, Pablo está diciendo, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar de parecer? Lo hizo cambiar de parecer un encuentro particular, personal con el Señor Jesucristo. Permítame destacar algo aquí, un comentario al margen. Hoy en día hay mucha confusión con relación a lo que es creer en Jesucristo. Algunos han asumido la fe en Jesucristo como una filosofía. Y déjenme decirles algo, como filosofía, el Evangelio es excelente, sobre todo por su consistencia. Algunos le llaman a esto ética cristiana. La ética cristiana es maravillosa y ahora ennoblece. Antes ridiculizaba. Muchos no se atrevían a hacer profesión de fe, o por lo menos tomar la filosofía cristiana, o rotularse o identificarse como cristiano, porque era vergonzoso. ¿Cómo resulta vergonzoso? Bueno, si los pobres solamente abrazan la fe y abrazan la ética, bueno, alguien de clase media, media alta o rico, pues dice: óyeme, que me iban a identificar como si yo fuera un pobre o un inculto. Añado, ¿no? Pobre e inculto. No puedo. No puedo, no me da brillo, me rebaja. Además, la persecución consiguiente. Antes del siglo III, a los cristianos los perseguían, los mataban. Pero después del siglo III, entonces ya era una honra. ¿Por qué? Porque se convirtió el emperador. Imagínense ustedes, se convierte el emperador. ¿Y quién no quiere convertirse para congraciarse con el emperador? Llevemos esto al marketing, ¿no? Ustedes han visto a un moreno fuerte y a veces muy ordinario, y no estoy hablando despectivamente, estoy haciendo una descripción real y auténtica, ¿verdad? Común y corriente, allí va el moreno, pero resulta que el moreno es un tolete de pelotero en potencia y lo contratan. ¿Y qué pasa? Ahora un tenis usado lo venden después que lo firmaron en Grandes Ligas, y batea y para, y es una celebridad. Ahora unos tenis hediondo de medio uso de él, ¿no?, se vende a una cantidad significativa de dólares, $5,000 por los tenis usados, y más, y 10,000, y a veces 15,000 y 20,000. Y ahora los muchachos quieren peinarse como aquel moreno ordinario. Podía ser un rubio también, pero en este caso se destaca más porque al rubio todo el mundo le dice: rubio, qué bonito, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora tenemos aquel que, ¡oh!, fantástico. Ahora todo el mundo quiere peinarse como Shaquille O'Neal. Ahora todo el mundo quiere vestir y caminar, yo no sé, los caminares medio raros que cogen los muchachos. ¿Y de dónde lo quieren?
es de esos peloteros y de esos basquetbolistas. ¿De dónde que vienen? Esos tumbaditos que usted ve. No crean ustedes que son originales. Es que ellos lo calculan y lo miden muy bien. ¿Sí o no? Y así quieren caminar. Si Kobe Bryant tiene un papazo o se echa vaselina, todo el mundo a los Kobe Bryant. Pero si se pela bien bajito, todo el mundo tiene que pelarse bajito. Ellos trazan pautas. ¿Qué se quiere destacar? Cuando se convierte en una celebridad, entonces la gente adopta hasta la fe de esa celebridad, independientemente de la experiencia interna que se pueda tener. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Muchas celebridades adoptando la filosofía cristiana, no necesariamente porque haya un nuevo nacimiento, y ya explicaremos esto más adelante, sino porque ahora estas celebridades al parecer le dan brillo a la filosofía cristiana, a la teología cristiana, a la doctrina cristiana, y se adopta, no por convicción, sino por moda. En este caso encontramos que Pablo tuvo una experiencia, tuvo un nuevo nacimiento desde adentro. Y como dijo él cuando escribió su carta a los filipenses, lo tengo todo como pérdida. Todo lo que era para mí ganancia, ahora lo tengo como pérdida, como basura, para ganar a Jesucristo y ser hallado en Él, dice literalmente el apóstol Pablo. Se convirtió. Ahora él sabía las consecuencias de su conversión. De un perseguidor, ahora se convierte Pablo en un perseguido. ¿Y saben qué? Oigan lo dramático de esta conversión. Pablo asolaba las iglesias y había intranquilidad en todas las iglesias. Cuando Pablo se convierte, hubo paz. Era tanta la influencia diabólica de este hombre que después que él se convierte, hubo paz. Es decir, que no solamente era el principal estratega, el principal planificador, era también el principal ejecutor. Ejecutaba, asolaba al pueblo de Dios. Pero aquí está la conversión. Dice, Dios me ha puesto ahora y me envió a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados. Ahora miren cómo reaccionó Pablo y cómo cuenta esto. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. En otras palabras, rey, esta es la razón de yo estar aquí. Me están acusando de predicar la palabra, de predicar la verdad. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. En otras palabras, no me desligo de la historia divina, del plan divino, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, alguien gritó: Festo a gran voz dijo: ¿estás loco? ¿Le dolió? ¿Le dolió? Porque Pablo dijo allí muchas cosas importantes. Pablo dijo, por ejemplo, y yo creo que esto fue lo que más le dolió, desde mi punto de vista, ¿verdad? Del análisis que le hago al texto, cuando dijo: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Me imagino que este hombre dijo: ¿de qué estás hablando, Pablo? Que yo estoy prisionero, que yo soy un esclavo del diablo, que yo soy un esclavo de Satanás, que yo tengo que ser traspasado de las tinieblas a la luz. Estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey, delante de quien hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. En otras palabras, esto es algo claro. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades, en buen dominicano, por un chin me persuades a convertirme, a ser cristiano. Pero Pablo tenía la respuesta rápida ahí mismo. Y eso es lo que yo quiero también, que Dios me dé la respuesta rápida en momentos determinados. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
fueran hechos tales como yo soy, excepto, ni tonto ni perezoso, estas cadenas. Después de haber visto el contexto, quisiera, por favor, con la paciencia de ustedes, que analizáramos el contenido y la forma de lo que Pablo habló. Comencemos con la forma. Fue respetuoso. Lo cortés no quita lo valiente. Pablo dijo: oh excelentísimo Festo. Qué interesante. Cuando presentamos la palabra de Dios, reconocemos los estatus, respetamos el orden de autoridad y respetamos la dignidad humana. El Evangelio no nos da licencia para ser groseros. Una persona que predique el Evangelio con grosería no está actuando conforme a la palabra de Dios. Debemos predicar con autoridad, pero no con grosería. Pero algo más que encontramos aquí. El apóstol Pablo dijo la verdad y la dijo en amor. Con su narrativa, dando su testimonio, porque este Evangelio será predicado por testimonio, Pablo presentó la realidad del juicio eterno, la realidad del mal, la realidad del pecado, la realidad de la conversión, de una conversión sincera. Habla de arrepentimiento, y no solamente de arrepentimiento, sino de dar muestras específicas de arrepentimiento. En otras palabras, no es que yo me arrepentí. El texto muestra con claridad, como dice el apóstol Pablo aquí, dice, haciendo, versículo número 20, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Queriendo decir con esto, no solamente arrepentirse, hay que hacer obras dignas de arrepentimiento. Es decir que en poco tiempo Pablo fue certero. Pero permítame ahora mostrar la reacción, ¿verdad? Después de haber visto la forma, el contenido, así someramente. La reacción: este hombre no se pudo contener. ¡Estás loco! Las muchas palabras. Entre líneas, él estaba diciendo: tú eres un hombre culto, un hombre leído, un hombre que sabe lo que estás diciendo, y esto es lo que te ha vuelto loco. Pero Pablo le respondió con sabiduría y le dijo: no, estoy hablando palabras de verdad, pero no solamente palabras de verdad, sino palabras de cordura. No hay nada más cuerdo, primero, nada más verdadero, ni nada más cuerdo que el Evangelio. Lo triste es darse cuenta cuando ya estamos partiendo, cuando estamos en el ocaso de nuestra existencia. Eso es triste. Pero qué glorioso es cuando desde su mocedad o su juventud usted ha seguido el camino, y ya al final de sus años usted puede decir: gloria a Dios, porque estuve en el camino de verdad y en el camino de cordura. No investigue más, basta ya, es suficiente. Este camino de Dios, el camino de Jesús, el camino del Evangelio, es un camino de cordura y de verdad. Pero ahora pasemos a ver de manera específica la reacción de este rey. Cuando él dice: por poco me persuades a hacerme cristiano. Por poco. En otras palabras, él estaba al borde de la puerta. Podía entrar, pero parece que había una especie de magnetismo o de imán que lo atraía. Él estaba luchando internamente y él asentía. Por dentro él decía: es así lo que está diciendo este hombre. Pero al mismo tiempo él sabía el costo que esto podía tener para él y para toda su familia. Una conversión implicaba no solamente la destitución como rey, implicaba la muerte. ¿Por qué? Sencillo. Pablo identificó a Jesús como Señor, y el César no admitía a otro Señor sino solamente Él. Él era el César. Y cuando fuera a Roma, él tenía que decir: Ave César. Él tenía que decir: Señor César. Iba a tener un problema profundo, porque muchos cristianos murieron nada más por esto, por decir solamente: Jesús es el Señor, no el César. Él sabía lo que implicaba entregar la vida a Cristo. En aquellos días se sabía que entregar la vida a Cristo era morir. Hoy en día se ignora esto, pero sigue siendo igual. Entregar el corazón a Jesús es morir al pecado, morir al mundo, morir a los deseos pecaminosos, morir al diablo. Es ahora vivir para Dios completamente, y es estar dispuesto a pagar el costo. Él lo calculó y dijo: no me da. Yo amo todavía este mundo, yo amo todavía esta vida. La respuesta de Pablo es interesante, observarla nuevamente. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú,
sino también todos los que me oyen fueran hechos tales cual yo soy. Algo se destaca aquí, soberanía divina. Dice el texto, ojalá. En otras palabras, quiera Dios, o quiera Dios, ojalá. Que le dé el deseo a Dios. En otras palabras, Pablo puso a este rey en su lugar. Oh rey, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Tú eres rey, pero hay uno que está por encima de ti. Quiera Dios, ojalá. Ojalá que tú fueras como yo. Tú que me tienes pena a mí, el que te tiene pena soy yo. Yo te tengo pena a ti. Humanamente hablando, estas cadenas solamente las que me hacen ver como un prisionero, pero yo soy un hombre libre. Un hombre libre y salvado y contento y feliz con mi Dios. Quiera Dios, quiera Dios. Pero no solamente se lo dijo al rey, se lo dijo a todos los que estaban allí. Alguien dijo, una experiencia no se doblega ante un argumento, y ante este caso se aplica. Una experiencia no se doblega ante un argumento y es veraz en este sentido, esta declaración. En otras palabras, ustedes pueden decir todo lo que ustedes quieran de mí, pero yo sé lo que ha pasado conmigo. Antes yo era ciego y ahora veo. Antes yo era ciego y ahora veo. Pero llevemos ahora al caso nuestro, aterricemos y apliquémoslo a nuestra realidad, a la realidad nuestra. ¿Cuántos de los que están aquí saben acerca del Evangelio? Saben que Jesús es el Salvador. Saben que Jesús es el Señor, el único que da vida, el único que da paz. Y están persuadidos de esto, pero hay algo que lo detiene. De verdad digo que hay una lucha terrible de poderes espirituales para que una persona no tome su decisión. El enemigo por retener esa alma y el individuo por intentar liberarse. Pero Dios te ha dado, amigo mío, casi cristiano. Sí, porque te puedes identificar por allí cuando te preguntan, ¿y tú eres cristiano? Porque tú pareces cristiano. Y entonces tú le dices, yo estoy visitando la iglesia. En otras palabras, entre líneas le estás diciendo, yo soy casi cristiano. Entonces, si fuéramos a medir el gráfico o evaluar el gráfico que tenemos, tendríamos que poner un renglón que diga, casi cristiano. Como alguien dijo, pastor, ¿dónde estoy yo en ese gráfico? No, identifíquese usted. Ah, todavía estoy dentro de la multitud. Y algunos dicen, no, ya yo soy de la congregación. Y otro dice, no, yo soy de los que ministran. Y otro, no, yo soy del núcleo, de los que están dedicados a tiempo completo a la obra del Señor. Ah, pero si pusiéramos un estatus o un renglón, diríamos, casi cristiano. Yo visito la iglesia, estoy en la multitud, me deleito con los cánticos. Yo quisiera que tú fueras a la iglesia y tuvieras cómo cantamos a Dios. Qué emocionante es esto, qué refrescante. Todas mis tensiones se van y hasta puedo dormir más tranquilo. Amén. Sí, es así, pero todavía eres casi cristiano. Un empujón solamente para que puedas decir, no, ya casi soy un cristiano. Hay muchas cosas que no se puede ser casi. Se es o no se es, ¿verdad? Imagínense usted que el hijo suyo de repente le diga, mami, yo soy casi mentiroso. Pero lo más desagradable sería que un machote de padre, el hijo le diga, papá, yo creo que soy casi homosexual. Digo, mi hijo, y yo no sabía que existía ese renglón. Y el otro le dice, y yo casi ladrón. No, o se es o no se es, ¿ya? O eres cristiano o no lo eres. Todavía no se ha inventado ese término medio para poder decir, yo soy casi cristiano. Claro que los teólogos de la Reforma utilizaron una terminología interesante. Utilizaban esta terminología, esfera del reino. Pero aún esta que se ve elegante, esfera del reino, no se sustenta mucho con la verdad de la eternidad. En otras palabras, esfera del reino significa estoy bajo la influencia del Evangelio. Eso significa esfera del reino. Estoy bajo la influencia del Evangelio. Mi papá es cristiano, entonces yo estoy bajo la influencia santificadora de mi papá o de mi mamá. Mi esposa es cristiana, pues mi esposa está influyendo, me está santificando. Estoy en la esfera del reino. Mi esposo es cristiano y ahí voy yo también. Pero eso no salva a nadie. Mi querido hermano decía en su testimonio que le decía a su querida esposa, Ángela, le decía, no te preocupes, que cuando tú te vayas yo te agarro por una pierna. Cuando vuelve con el Señor, bajo el concepto, ¿verdad?, tradicional de lo que es el rapto,
Pero ahora él dice, ya no más, ya no tengo que agarrarme, porque ya yo mismo entregué mi corazón a Cristo. En otras palabras, la conversión de Ángela es su conversión, y la conversión de mi hermano es su conversión. Una conversión individual particular. Esto no es por paquete, esto es por individuo, por persona, cada uno de manera individual. Aunque el cristiano santifique al otro, no obstante, la salvación no es por el otro, es por uno mismo. Como digo Job, yo mismo me levantaré y me daré cuenta de quién soy yo. Así es la conversión. Es un asunto individual, es un asunto particular. No importa si los abuelos fueron cristianos, no importa. Lo importante aquí es tu profesión, tu conversión al Señor. Entonces no es por modalidad. Vamos más suave en cierta forma nosotros, ¿verdad? Porque se han convertido algunos Constantinos, se han convertido últimamente, que nos hacen sentir muy bien, porque donde quiera que vamos, si identificamos como cristianos, por lo menos pueden decir, ese es el Cristo que llevó a ganar 4 o 5 Grammy al artista, y cogemos brillo. Sí, él es de los nuestros, y nos pavoneamos. Sí, también es de los nuestros el productor de televisión, y el comediante, y el otro comediante, y el otro artista, hasta el caballo mayor ya es cristiano. Y hasta el toro mayor y el toro menor. Es decir, que es un zoológico lo que hay en el pueblo de Dios ya. Terrible. Ya. Todo el mundo está buscando ahora y ya no tenemos tanto problema. Mi amigo, qué bueno que en el aspecto social probablemente no tengamos problemas, pero sí te digo algo, sí tendremos problemas con nuestra concupiscencia, porque ya no la obedeceremos. Ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Aunque Dios puede neutralizar por un tiempo el aspecto social, el rechazo social, que es tan terrible cuando tú eres rechazado socialmente, no obstante tendrás como creyente una lucha atroz contra tu propio pecado, el de adentro, el que te dice que haga lo malo y tú tienes que decirle no, ahora que eres una nueva criatura. No te invito a adoptar la filosofía cristiana. Es buena, ya he dicho, es consistente, es veraz. No te invito a adoptar la ética cristiana, a vivir a la luz del sermón del monte. Ojo por ojo, diente por diente, no, eso no es elegante. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Carga, lleva la carga 1 milla más. Esa es la ética cristiana. La ética cristiana es no guardar nada en el corazón, ni airarte contra el hermano. La quiero, sí, fantástico. Pero ahora lo que te estamos presentando es más que ética cristiana. Es una conversión, un nuevo nacimiento, una entrega desde adentro, una experiencia real con el Señor, que como cantamos ahorita, cada mañana al despertar tú puedas ver la gracia de Dios en tu vida, y al anochecer, cuando te vayas a acostar, tú también puedas decir, como yo digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este rey vio lo bueno y vio lo negativo y dijo, no me suma. Pero yo te digo, alguien lo engañó y él se dejó engañar. Él pensó que era más lo que iba a recibir rechazando a Cristo, pero muchísimo menos. Yo te digo a ti ahora, es mucho más lo que tú recibes entregando tu corazón al Señor Jesucristo. Sobre todo tienes paz con Dios, paz contigo mismo, y tiene algo que el mundo no puede dar, esperanza. Y no cualquier esperanza, una esperanza gloriosa, una esperanza viva. La Biblia dice, fórzalos a entrar. Y esto al margen, ¿no? Fórzalos a entrar. Y yo le preguntaba a alguno de mis amigos, ¿te toca el bautismo del próximo mes? El próximo mes, ¿te vas a bautizar? Y yo le digo a los que están aquí que todavía no han hecho conversión, el próximo mes hay bautismo. ¿Vas a hacer profesión pública ahora? Y profesión pública a través del símbolo del bautismo el próximo mes, si Dios te da vida y salud. No es presión psicológica, es que el Salvador me dijo, fórzalos a entrar, fórzalos a entrar. Si le puede dar un empujón, empújalo. Pongo esta ilustración que vale la pena. Yo sé que algunos lo han hecho en otro ambiente. Si tú amas a un amigo tuyo que está en mala,
que tiene muchas necesidades, muchas deudas económicas, etcétera, etcétera. Pero hay un trabajo que tú sabes que lo va a hacer salir de todos sus compromisos y no va a tener que trabajar mucho. Y dice, tengo que pensarlo. ¿Tú no le darías un empujón para que coja el trabajo? Yo creo que sí. En una ocasión una compañía telefónica estaba dando celulares y una hermana de nuestra congregación trabajaba en esa compañía telefónica y llamó seguido y dijo, vayan a tal sucursal que allí están regalando celulares. Y no lo creíamos. Vayan, que de tal hora a tal hora van a estar regalando celulares. Y ni tonto ni perezoso nos apersonamos allá, como 3 o 4 hermanos de la iglesia, a buscar nuestros celulares. Pero cuando llegamos a la agencia, ni los mismos empleados sabían que debían regalar celulares, porque todavía no se le había dado la orden desde arriba. Y cuando llegamos, ellos no saben nada. Nosotros queríamos eliminar a esa pobre hermana. ¿Dónde está? ¿Por qué nos trajo hasta aquí? Pero atinamos a llamarle. Dice, espérense ahí que le va a llegar la información a ellos. Y en efecto, cuando le llegó la información que comenzaron a regalar celulares, entonces pensamos en todos nuestros familiares que no tenían celulares. Y yo dije, anótame a don Rafael García ahí. Don Rafael, venga rápido a buscar un celular. Anótame a fulano de tal. Fulano, rápido, ven a buscar lo que están. Y algunos decían, pero es que ahora no puedo. Digo, oye, ¿tú sabes cuánto cuesta un celular? Rápido, ven, huye. Y bueno que salieron esos celulares. No solamente fueran dados, eran muy buenos. Digo yo, si tú tuvieras la oportunidad, ¿no inscribirías en el libro de la vida a todos tus amigos, aun cuando ellos no quisieran? ¿No quisieras compartir lo bueno? ¿No lo forzarías? ¿No le darías un empujón? Ven rápido que después tú me lo vas a agradecer. Claro que sí. Ahora, ante tanta bondad, sé que hay la duda de los hombres. Recuerdo leer un tratadito de un anuncio, parece que fue verídico, en los Estados Unidos, de alguien que puso un letrero bien grande donde decía, el que venga ahora mismo en este día, yo le voy a pagar todas sus deudas, un multimillonario, venga. Nadie hizo caso. Ante una promesa tan maravillosa, nadie hizo caso, solamente una persona. Y cuando entró, comenzó a hablar con dudas. Bueno, yo vine aquí a ver si es verdad. Mi amigo, ¿esa es la realidad tuya? A ver si es verdad. Lo que Dios está ofreciendo aquí es perdón de pecados, una conciencia limpia. Te conviertes inmediatamente en una nueva criatura. Dios ofrece la gloria eterna y de todo esto hay garantía. Si yo pusiera un anuncio grande como ese hombre que dijera, vengan que le voy a pagar la deuda a todo el mundo, no está sustentado ese letrero en la verdad. Primero porque yo no tengo para pagarte tus deudas. Pero si Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él sí puede, porque Dios es un Dios de vivos. Y además de eso, Él envió a su Hijo, Él murió y resucitó al tercer día. Esa es la mayor garantía de que lo que Él te promete, Él lo va a cumplir. La historia da testimonio de lo que estamos diciendo y de la oferta que estamos brindando. Estamos dando de gracia, simple y llanamente, lo que de gracia hemos recibido. Inclina tus ojos, por favor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y si Dios ha tocado tu corazón en esta hora, como dijo Pablo cuando le expresó al rey, quisiera Dios, si Él ha querido contigo y tú has querido también, haz esta oración conmigo. Padre bueno, que estás en los cielos, he escuchado con atención tu palabra y no tengo duda de que tú eres Dios, de que tú enviaste a Cristo, de que su sangre me limpia de toda maldad. Límpiame de mis pecados, hazme una nueva criatura. Prometo serte fiel hasta el final. Trasládame ahora al reino de la luz. No quiero más estar en tinieblas. Santifícame, hazme un instrumento para la gloria de tu nombre. Tú has pagado mis deudas y yo lo asumo. Viviré como un hombre libre, viviré como un hombre transformado, dando testimonio de que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borré. Prometo serte fiel hasta el final. Por Cristo Jesús. Amén. Padre, pido por mis invitados, que son nuestros invitados,
para que tú los visites a ellos, los que hicieron profesión de fe en esta hora. Fortalécelos, que esa conversión sea una conversión entera, genuina, completa. A ti los encomiendo. Pido también por mis hermanos, para que no desmayemos, sino que seamos fieles hasta el final. Y a tu pueblo como tal, ayúdalo a dar testimonio de esta gran bendición de ser hijos tuyos, por Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, o escríbanos al apartado de correos 16612, Santo Domingo, República Dominicana, o a nuestro email o correo electrónico todoelconsejodedios@hotmail.com. Gracias por permitirnos edificarle.